Nos situamos ahora en el escenario financiero y también el inmobiliario. A la hora de buscar una residencia, ¿por qué optamos? ¿Por la compra o por el alquiler? Ventajas e inconvenientes de cualquiera de las dos opciones. En Escuela de Finanzas analizamos ahora las ventajas de comprar o alquilar un piso. Derechos, obligaciones, condiciones de los préstamos y demás cuestiones son las que aborda Isabel Iglesias Arce. Siempre me baso en la idea de que las personas, para tomar la decisión de compra, una decisión de compra es una decisión a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que tener muy decidido, y valga la redundancia, que eso es nuestro futuro. Por lo tanto, siempre a las personas jóvenes les digo que hagan la reflexión siguiente. Es donde quieres vivir para todo el resto de tu vida, eso te puede coartar el día de mañana a medio plazo tomar otro tipo de decisiones. Entonces, en el momento que tienes decidido que te vas a sentar en un sitio y que tienes un trabajo que más o menos estás a gusto y que quieres formar una familia y quieres crecer en tu vida personal, pues entonces me parece bien la compra. Pero al principio deberíamos de reflexionarlo, porque una compra también es una decisión normalmente acarreada con un préstamo a más largo plazo y nos puede atar para tomar otro tipo de decisiones libremente en nuestra vida, como puede ser pues un traslado o coger otro puesto de trabajo o incluso una relación personal en otra ciudad. Aquí, sobre todo en Galicia, tenemos esa idea de comprar que no existe en otros países europeos, ¿no? Pero aquí sí que está muy arraigada lo de tener tu propiedad y comprar, y no vemos como el alquiler como malgastar, ¿no? O como tirar el dinero, cuando a veces, vuelvo a insistir, hay que hacer una reflexión y ver si eso no es efectivamente tirar el dinero. Bueno, primero tenemos que encuadrar ese préstamo, que vuelvo a decir, es un préstamo que vamos a hacerlo a 25, a 30 o incluso a más años, en nuestra planificación financiera global. Entonces tenemos que ir adecuándolo en cuanto a plazos, en cuanto a, por ejemplo, a qué plazo voy a hacer la hipoteca, en cuánto tiempo voy a tener que devolverla y cuánto va a ser la cuota. Y después hacer varios escenarios si nos decidimos por una hipoteca tipo variable, en que se puede mover, una horquilla en que se pueda mover el tipo de interés, para ver si la podemos ajustar lo máximo para que no tener sustos en un periodo tan largo de tiempo, que posiblemente los tipos de interés estén altos o incluso bajos, pero bueno, puede pasar de todo. Vamos a ver, hay ofertas interesantes a tipo fijo. Yo creo que hoy, tal y como están las cosas, creo que la mejor opción es una hipoteca a tipo mixto, es decir, coger unos años, los primeros años a tipo fijo, consiguiendo una condición buena, y luego ya a tipo variable. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un proceso en que los tipos están altos, parece que tienen que tender a bajar, los tipos de interés tienen que mantenerse en torno al 2%, entonces los primeros años me cojo un tipo fijo y a partir de los 5 primeros años pues ya podría ir a un tipo variable, porque ahí ya los intereses que tenemos que pagar ya son menos, ya tenemos algo amortizado y al principio de la hipoteca es cuando pagas más. Entonces me parece una opción interesante, pero bueno, hay que valorarlas todas. Hoy hay una oferta amplia en el mercado y cuando algo se nos escapa, pues acudir a un asesor financiero que te pueda ayudar a tomar la decisión más conveniente para ti. El alquiler, para mí, la ventaja fundamental que tiene en la vida es la libertad que te da, porque el alquiler, hoy estoy aquí, mañana estoy en otro lado, y bueno, incluso libertad bajo dos puntos de vista. Ahora con la vida me va dando, ya no solo por el tema de que yo me quiera ir, sino bueno, pues que a veces las familias se rompen y el alquiler es mucho más fácil de gestionar que tener pues una hipoteca por cada lado, bueno, que se arma un poco jaleo. Entonces la fundamental ventaja es la libertad. Y luego tiene el inconveniente, si podemos llamarle inconveniente, de que claro, en la hipoteca estás haciéndote como una propiedad, en el alquiler pues efectivamente pues no te estás haciendo. Posiblemente el propietario se esté haciendo con esa propiedad gracias a tu alquiler. Pero bueno, tienes otras muchas ventajas, hay muchos gastos que te reduces, porque el propietario de una vivienda tiene que seguir pagando impuestos por esa vivienda, aunque sea propietario, eso todo te lo ahorras. Y después también te ahorras muchísimos gastos de pues, que se me estropea la lavadora, ya no es lo mismo, es el propietario el que se va a hacer cargo de eso. Entonces, bueno, pues no me parece una opción descartable o tan negativa como la podemos ver aquí en Galicia, es una opción extendida en otros países europeos y por lo tanto me parece que es muy valorable. ¿Que me van mal las cosas en el trabajo y antes podía pagar una letra de 600 y ahora me tengo que bajar? Pues el alquiler mañana mismo me voy. Sin embargo, los propietarios nos han subido las hipotecas un 30 o un 40% y hemos tenido que quedarnos y ajustarnos el cinturón. Entonces, bueno, pues esas ventajas también son importantes y valorables, creo yo.
Acabamos de conocer los datos de compraventa de viviendas que realizan los que provienen de otros países. La compra por parte de los extranjeros insignificante. Por otra parte, vamos a quedarnos con ese análisis que nos hace Benito Iglesias. Se viene hablando en los últimos meses de las inversiones en compra de vivienda por parte de los extranjeros, que son irrelevantes en el caso de nuestra provincia. Esto forma parte del análisis que realiza esta semana Benito Iglesias. Hoy voy a comentar las operaciones por parte de los extranjeros de compra de vivienda en nuestra provincia, en Ourense y también en el conjunto de Galicia. Primero decir que el impacto de la supresión esta misma semana de la Golden Visa por parte del Gobierno de España pues no va a tener ninguna repercusión en Ourense ni tampoco en Galicia, ya que son propiedades que tienen que superar para obtener la residencia el $500.000 de euros. No se ha efectuado ninguna operación en Ourense ni en el año 2023 ni en los años anteriores, pero sí se han efectuado operaciones, aunque han sido pocas, porcentualmente y numéricamente, y es llamativo quiénes son nuestros potenciales clientes y sobre todo residentes, ¿no? Y en estos momentos lo que constatamos con los datos oficiales es que no es ese inglés o ese alemán o ese nórdico, sino que son nuestros vecinos, los portugueses, Portugal y concretamente el norte de Portugal, el principal comprador de vivienda en la provincia de Ourense. También lo es en la provincia de Pontevedra y también lo es en la provincia de La Coruña, hay que tenerlo en cuenta. Pero el segundo comprador de vivienda para obtener o no el permiso de residencia, eso ya lo veremos en su momento, es la colonia venezolana. Es decir, esos venezolanos que están viniendo sobre todo a nuestras villas, también a nuestras ciudades en los últimos años, que están adquiriendo una propiedad, una vivienda para residir y se intuye de forma permanente aquí. Aún así, nuestra comunidad autónoma Galicia es la última comunidad por número de operaciones de venta de viviendas a extranjeros. Solo representa el 1,81% del total. Hay que decir que hay otras comunidades como son Baleares y Canarias o Cataluña y Madrid, que son las que aglutina el grueso de las operaciones. Pero es verdad también que en Galicia estamos repuntando en la comparativa con hace por 5 o 6 años. Mientras antes solo representábamos el 1% escaso, estamos escalando al 1,81% y también es verdad que la mayoría de las operaciones se efectúan en las provincias de Pontevedra y La Coruña. Ourense es la que menos. De las 2.010 operaciones que se efectuaron de compraventa de vivienda libre y de protección en el ejercicio del año 2023, solamente un centenar corresponden a venta de viviendas a extranjeros. En el caso de venezolanos, efectivamente, es más que inversión, es su primera residencia habitual, personas que han venido desplazadas de Venezuela, que quieren hacer aquí ya su vida laboral y su vida personal. En el caso del norte de Portugal responde a diferentes parámetros, ¿no? Tenemos desde personas cerca de la raya, por decirlo de alguna forma, pues que se instalan en ayuntamientos limítrofes porque bueno, pues hay muchas familias que son mixtas, etcétera, pero también hay pues algún empresario o personas a título físico jurídico del norte de Portugal pues que han decidido invertir en algunas propiedades más que en Ourense ciudad, en algunas zonas determinadas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, los ayuntamientos de Berín, Chinzo de Limia. La Baixa Limia es la que hay que fijarse que es una de las zonas más castigadas económicamente, pero en este caso sí tiene un valor. Mira, la Ribeira Sacra juega muchísimo en eso. Por lo tanto, cuanto más reconocimiento tengamos de nuestra Ribeira Sacra, sobre todo en la provincia de Ourense, pues ese hándicap claro que se va a incrementar. La mayoría de las operaciones de venta de propiedades fuera de lo que es Ourense y su área metropolitana se dan en el área de la Ribeira Sacra. Es lo que más se está conociendo de Ourense en estos momentos, es lo que más se está potenciando, es una imagen que tiene que ir acompañada del turismo y sobre todo un desarrollo económico, no solamente de la propia zona, sino de la provincia en general, y esperemos que sí, que alimente concretamente esta demanda. Ahora hablamos de huella de carbono y de gestión de esos residuos en el sector primario, concretamente en la ganadería, con Rafael García Losada.
¿Cómo gestionar la huella de carbono y la contaminación que genera la actividad ganadera? ¿Cómo sacarle partido teniendo en cuenta las nuevas directivas de la Unión Europea? Rafael García Losada entra en detalles. Hola, hoy les voy a hablar del carbono y del secuestro del CO2. Y digo secuestro porque la mejor forma de deshacernos del carbono es enterrarlo. En Europa se viene actuando sobre este sistema y se están cobrando unos pingües beneficios empresas que se dedican ya a gestionar los créditos, porque si no lo sabéis, el carbono Europa le cobra a los Estados miembros un canon por la emisión de carbono y paga también por secuestrar el carbono. En España se venía haciendo exclusivamente en el tema forestal, ahora se va a hacer ya en el tema agrícola, porque la fórmula más grande de secuestrar carbono es en agricultura y sobre todo en ganadería. La materia orgánica es la forma más clara de secuestrar el carbono. Entonces eso va a reportar unos beneficios a los ganaderos, eso sí, tienen que ser ganaderías que tengan extensivo y que tengan por lo menos 50 o más hectáreas pero bueno, en ese tramo tenemos muchas. De hecho ya hay empresas extranjeras que están comprando créditos en España para gestionar con los ganaderos ese secuestro del carbono. Bueno, en principio, para poner un ejemplo, no podemos comparar, como alguna gente hacía, un coche, las emisiones de un coche con las emisiones que tiene una vaca, obviamente. Primero porque el coche emite y ahí se queda. Una vaca no solo emite, sino que el balance positivo al final es a cero, queda neto. Emite emisiones, pero aporta un sustrato que va a fijar carbono en la tierra. No solo con lo que depone, sino con el tránsito va cultivando, filtrando el carbono, metiéndolo en la tierra al pastar, al meterse, todo este proceso. Quiero decir que un coche sí emite, una vaca el balance es cero. Algunos políticos nos hacen creer que la ganadería mete carbono y eso es un absurdo. Lo importante en este sistema es el sistema de cultivo, que la ganadería sea extensiva y la rotación de los pastos y cultivos, una serie de... Esa gestión la hacen algunas empresas y certifican al ganadero que ejecuta esa agricultura que se llama de regeneración. Ya no es ecológica, sino ya es un poquito más. El siguiente paso es regenerativa. Para la gestión de las explotaciones es bueno porque le va a repercutir un porcentaje importante de beneficios. Lo que no puede pensar la explotación, lo que no se debería llegar es a dejar la producción por cobrar, por regenerar terrenos. Quiero decir que tiene que haber un ten con ten, porque puede llegar a ser hasta el 20% de ingresos extras de una explotación. Ya te digo, hay empresas alemanas, holandesas, que ya están metiéndose en España antes de que va a empezar ahora la normativa, antes de publicarse cómo se va a gestionar, ya están aquí comprando créditos de carbono para negociar con los ganaderos. Hasta aquí el programa por hoy. Como siempre ha sido un placer. A la vuelta de 7 días, si ese es su deseo, volvemos a vernos en Las Cuentas Claras. Ven a conocer el servicio de audiología en tus ópticas Alain Afflelou de Ourense. Ponemos a tu servicio la experiencia de nuestros profesionales audioprotesistas para cuidar de tu bienestar auditivo. Alain Afflelou Ourense, te esperamos.